Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar haciendo un poco lo que vendría a ser el análisis de lo que fue el partido entre Racing y Estudiantes de La Plata por la final del torneo Clausura 2025. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue el partido, un partido donde tuvo un duelo de formas de jugar muy parecidas, un poco esta manera de jugar a la pelota larga que tiene Racing y este juego de contragolpe tan característico de Estudiantes y con su buen manejo de pelota parada, que es con lo que termina empatando el partido. Vamos a estar hablando un poco de nombres propios y también un poco de formas de jugar y después ver un poco los momentos clave del partido, en mi opinión. Vamos ahora sí a pasar a lo que sería la pizarra. Vemos una formación muy clara de los dos lados. Vemos lo que sería lo que para mí sería un 4-3-3 por parte de Racing y lo que vendría a ser un 4-2-3-1 por parte de Estudiantes. Vamos a empezar hablando un poco de cómo era la salida y el ataque, más que nada quiero enfocarme en lo que era el ataque de Racing. Mucho se veía esto de que al momento de que Racing tenía la pelota, Estudiantes se formaba con un 4-4-2. 4-4-2 en donde Carrillo y Medina salían a presionar a quienes tuvieran la pelota. Esto mientras Sosa estuviera acá. Entonces, para solucionar esto, Costas, ¿qué hizo? Lo bajó a Costas, que juegue como una especie de líbero, y así poder tener la superioridad numérica en la salida. ¿Por qué iba a ser tan importante en la salida la superioridad numérica? Porque vos me puedes decir, Lauti, acá está pasando algo. Vos al bajarme a Sosa me está generando una situación en la que en el medio del campo me quedo mano a mano y que en lo que sería las bandas termina teniendo, sí, en las bandas terminas teniendo una desventaja. ¿Por qué? Porque si Mura sube, acá se termina más o menos posicionando bien Pires y te puede quedar algo así. Te puede quedar en el que Almendra te queda muy lejos de la jugada, o te queda ya marcado por Pires o por Piovi. En este caso también se podía dar al revés, que Ascasíbar intercambie lugar con Piovi, y también se dio mucho esto, la subida y bajada de Ascasíbar y Piovi. Pero digo, me dejás en una situación muy complicada. Y vos me estás diciendo, Lauti, me acabas de decir recién que Racing jugó a la pelota larga. Entonces, ¿por qué? Ahora te explico por qué necesitaba esta superioridad. Porque al momento de que reciba Colombo, ¿no? Por ejemplo, recibía Colombo si querían jugar más por el lado derecho, si querían jugar por la zona derecha, terminaba recibiendo Colombo, y si querían jugar por la zona izquierda, terminaba recibiendo Vaso. Sosa no funcionó como lanzador en este caso, funcionó más como una descarga para que Vaso y Colombo pudieran funcionar de lanzadores. ¿Qué pasaba? Cuando recibía Vaso, Colombo hacía este movimiento, se ponía acá y salía jugando para lo que vendría a ser Solari, en este caso, que no era tanto de recibir por arriba Solari, pero había jugadas en las que jugaba para Solari o jugaba para Mura más alto, y así en el cabezazo poder descargar o para Solari, que Solari lo que podía hacer era volver y descargaba en Solari, o que Almendra se acercara también un poco y descargar para Almendra y así conseguir ese juego en el medio. Pero siempre se terminaba dando un poco lo mismo, porque el pelotazo era para que reciba, perdón, el pelotazo era para que o lo reciba Solari para que juegue con Mura, desdoblándolo a Arzamendia. Fácil de entender. Se recibe el pelotazo, Mura le pasa por la espalda
y termina recibiendo Mura para poder formar el centro. O también algo que se terminaba viendo mucho era esto de que Basso recibiera y o jugara, en este caso Rojas volvía, Mura volvía, porque no se va a quedar paspando moscas el lateral de Racing, y Rojas al subir a esta zona, Palacios lo terminaba marcando y Gómez se quedaba contra Vergara. También era el pelotazo o para Martínez que pudiera descargar para este espacio y que Vergara lo aprovechara comiendo por acá y hubo una que pasó esto, que el pelotazo fue para Martínez, recibió Vergara y terminó intentándole pegar al segundo palo. Hubo una situación en la que se dio eso. O también del otro lado, como estaba diciendo, hablando con el tema de Solari, que en vez de descargar para Mura, descargara también para Maravilla, que iba a generar estas situaciones, ¿no? De que si Mura subía, C3 quedaba afuera de la jugada y se terminaba dando este 4 para 3 que iba a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque la idea iba a ser siempre la misma. Poder descargar a alguno de los laterales o a alguno de los extremos que se pueda meter para adentro. Y si iba para los laterales, era para armarle el centro a lo que vendría a ser Maravilla Martínez, ¿no? Ese iba a ser un poco la estrategia de Racing para poder ganar. El pelotazo y que la recibiera o Solari que se metiera para adentro, o Vergara que se metiera para adentro, o el centro a Maravilla. Y esto se basó el juego de Racing y aguantar justamente con esto de que estuviera Sosa jugando desde abajo. Sosa iba a tener la importante tarea de interceptar, si se quiere decir, los desbordes de Medina y los desbordes de C3. Carrillo iba a estar marcado por los dos centrales, entonces un poco de esto no se iba a tener que preocupar Racing, ya que era una fija que los dos centrales se quedaran marcando a Carrillo. Pero sí iba a haber mucho esta situación, que Medina se moviera para el lado donde está C3, generando una superioridad. ¿Por qué? Porque acá el único Sosa iba a tener que sí o sí interceptarlo a Medina, porque si Medina llegaba a descargar, en la vuelta Almendra por ahí iba a estar complicado, van a marcarlo a C3 y Murano iba a llegar ya, por esto que planteamos de que se encargó mucho a los laterales de ser ofensivos. Por eso C3 y Almendra también tuvieron como su duelo individual, pero lo más importante era que Sosa iba a tener que interceptar a Medina o iba a tener que interceptar, en este caso, el desborde de Ascasíbar. Y un poco de eso se trató el partido. De Sosa yendo de izquierda a derecha, siendo este 5 que interceptaba, y Nardoni un poco más ofensivo, teniendo más la pelota, intentando generar este juego en el medio de Racing que, a pesar de ser poco, Nardoni cumple esta función de ser este volante ofensivo por el medio. O interno por izquierda, o como le quieras decir. Pero se encargó de generar este juego por el mediocampo de Racing, que a pesar de ser poco, tiene que tener. Porque un equipo sin medio termina perdiendo porque no tenía nunca la pelota. Y cómo ante este planteo de Racing se manejó Estudiantes. No fácil, porque terminó siendo un desgaste físico increíble para Estudiantes. Vos veías la segunda parte de la larga y veías cómo se arrastraban. Un tipo que cuando Racing perdiera la pelota, porque la zona donde iba a terminar perdiendo la pelota Racing
por esto que estuvimos hablando de a dónde quería llegar el juego, era estas dos zonas. Perdón, acá me fui muy al choto. Ahí está. Estas dos zonas iba a ser donde más Racing perdiera la pelota. ¿Por qué? Porque el pelotazo iba a ir a Rojas, a Vergara, a Maravilla, o a Solari, a Mura o a Maravilla. Y en este caso, al perder mucho la pelota ahí, el juego iba a comenzar un poco por los centrales que iban a o descargar para Piovi y que Piovi haga este movimiento y que Arzamendia pueda desdoblar, o del otro lado que el juego empiece en Núñez, que rápido Gómez suba hasta esta parte de la cancha y que Palacios también empezara a correr. Quiero que miren el recorrido porque también Cetré bajaba hasta acá. Cetré también bajaba hasta acá. Entonces todo este recorrido terminaban haciendo Palacios y Cetré. Entonces, en este juego Núñez iba a salir con el pelotazo. Perdón. Iba a salir con el pelotazo para Gómez. ¿Ok? Y acá se dio mucho esto de que en la vuelta, digamos, Gómez terminaba jugando con Palacios y Gómez terminaba como haciendo este movimiento, metiéndose para adentro y Medina también jugaba su juego acá, haciendo que sí o sí Sosa lo tenga que seguir y haciendo que la línea de 3 se terminaba concentrando acá y acá quedando un 2 para 1 que hay una jugada donde termina pasando esto que Gómez recibe acá y Carrillo termina tirando la diagonal acá y en este intervalo que quedaba entre Vaso y Rojas terminando la pelota y Vaso le pega al arco, ¿no? Y en esto se termina basando mucho el juego de Estudiantes. No había muchas más ideas. Había esto sí, a veces un desborde que terminaba habiendo de Ascasíbar que se ponía en el medio para generar un poco más de por ahí este juego cuando Gómez quedaba tarde en la jugada, entonces Ascasíbar toma un rol como volante central, distribuyendo para Medina, para que se intente asociar con C3. También se dio mucho la subida de Arzamendia, que no era tan alta la subida de Arzamendia. Muy raro que llegara a línea de fondo Arzamendia, pero se quedaba por esta zona para generar estas superioridades en estos contraataques. Pero como les digo, cuando no tenía la pelota era un 4-4-2 bien cerrado para que no Maravilla Martínez aéreamente no pudiera llegar. ¿Qué termina pasando con el gol? ¿Cómo se generan los goles? Ahora lo vamos a ver en el video y les voy a explicar un poco qué termina pasando en estos momentos clave, ¿ok? Unas jugadas, unos momentos importantes que me gustaría hablar con ustedes. Esto es un poco lo que yo planteé de la salida con Racing. Ahí vemos cómo, vamos a ponerlo de vuelta, cómo Cambeses termina generando un rombo acá para que se genere esta superioridad numérica. Vemos esto de que Sosa se posicionaba como líbero, que a veces subía. Vemos acá el posicionamiento del resto de jugadores. Cómo los laterales suben, muy importante. Esta línea de dos en el fondo. El pelotazo. El pelotazo y acá vemos cómo, perdón, cómo Estudiantes termina defendiendo con este 4-4-2. El pelotazo me parece que en este caso es Mura. Jugando con Vergara. No, Mura no, perdón, Rojas jugando con Vergara. Este movimiento que se vio mucho, que era que
uno de los jugadores de Racing termina picando a este espacio para que Arzamendia se tenga que ocupar también de Mura, que subía, y se pudiera aprovechar del espacio que hubiera entre Pires y Arzamendia, ¿no? Y bueno, ahí vemos la salida de Racing. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser los goles. Ahí hablé un poquito de... mostré unos dos videitos para poder ver un poco lo que yo estaba diciendo. Y ahora vamos a ver el tema de los goles, que quiero analizarlo. Vemos como Cetré mueve la pelota entre sus compañeros, juega con Piovi, que intenta descargar para Medina, no puede y acá se genera el contragolpe. Algo que Racing no era la idea de Racing jugar al contragolpe, pero es algo que terminó pasando y es una acción de juego que hay que contemplar. Y la termina contemplando. Se juega la pelota, vemos como en este caso me parece que es el que termina perdiendo la pelota. Me parece que termina siendo Pires, que pierde la pelota. Se pierde. No, perdón, Pires no pierde la pelota. La termina perdiendo Núñez, el duelo individual. Obviamente de un mal cabezazo de Pires, que la termina pasando para atrás. Y en este mano a mano, Núñez termina perdiendo con Maravilla, que se manda mano a mano contra Muslera, el arquero, y acá vemos una situación de por qué Maravilla es Maravilla. Acá lo normal sería que el 9 aguante la pelota hasta que llegue un refuerzo, hasta que o llegue Nardoni o Vergara se meta por adentro o que algún jugador llegue por esa zona. Pero Maravilla, como es Maravilla, termina teniendo otra idea, que es amagar al arquero y de diestra termina ganando. ¿Qué pasó acá? La pérdida de la pelota en esta zona, la pérdida de la pelota en esta zona, termina logrando una situación de que poco se diera, que era que cuando Estudiantes estuviera atacando, que termine en inferioridad numérica abajo. Se veía muy poco esto. Estudiantes siendo yo que no se preparó para esta situación. O que se preparó mal. ¿Por qué? Porque en este punto quedaron regaladísimos. Que es verdad que era muy simple esta jugada. Era que Pires cabeceara para descargar en Arzamendia. Sí. Pero bueno, termina teniendo este infortunio, este mal posicionamiento que termina generando el gol. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la jugada de Estudiantes. Estudiantes termina en una situación, minuto 46, ya en el suplementario del segundo tiempo, con un tiro libre. Que quiero que analicemos juntos, yo no lo vi mucho este tiro libre porque quería hacer un poco esta actividad con ustedes, de que vemos una situación en la que barrera de dos jugadores para que no le termine haciendo el 2 para 1 y vemos como hay una inferioridad numérica en las marcas. ¿Por qué? Acá está, por lo que veo yo, por el platino del pelo, acá Ciber. Después, bueno, en el segundo tiempo que termina entrando, ahí les digo que me olvidé quién termina entrando, perdón por el papel, termina entrando al área de segundo 9. Y vemos acá cómo se termina dando un mano a mano en estas marcas que generan la siguiente situación. Vemos cómo se deja este espacio libre que termina siendo marcado esta zona por estos dos jugadores de Racing. Bueno, una discusión termina viendo. Acá. ¿Qué pasa acá? Se termina amagando el primer movimiento y ya viendo que viene el tiro, digamos el centro, ahí está, no me salía, el centro, se termina dando esta situación de que se tira al punto penal y vemos cómo
mal posicionado, termina ganando el cabezazo. Viendo cómo en esto de queriendo marcar la zona, vemos cómo lo dejan. ¿Por qué? Hace el movimiento en U para poder entrar al área. Lo que vendría a ser Colombo termina perdiendo esta marca y después de esto termina entrando solo, el 9 Estudiantes termina entrando solo Carrillo generando el gol, ¿no? Y bueno, un poco terminó siendo esto, así que bueno, un poco ya creo que me di a entender en lo que quise explicar. Un resumen del partido fue este choque que hubo de estilos, este choque que hubo de formas de jugar, que hizo que en el suplementario se terminara dando esta mucha situación de que era recuperar la pelota por un tiro, no era recuperación en juego de la pelota, sino era, se generaba una falta, se tiraba toda la gente a un área, pelotazo. Del otro lado volvía a pasar lo mismo. Un poco de eso terminó siendo el suplementario, que se terminó todo definiendo en los penales, que termina pasando Estudiantes en esta tanda. La conclusión que yo saco de este partido es que Estudiantes supo entender el juego de Racing y Racing también supo entender el juego de Estudiantes. Es un partido que siento que no es que ninguno, no es que los dos merecieron ganar. Yo siento que ninguno de los dos mereció perder. Porque se entendieron mutuamente los cambios tácticos que se terminan dando, por ejemplo el doble 9 para poder generar este duelo aéreo mucho mejor por parte de Estudiantes. Tuvieron bien los cambios de los dos lados. El único que me pareció medio raro es este cambio de Almendra que se termina dando. Para mí Almendra estaba jugando muy bien, no tuvo que haber salido para mí. Pero bueno, es algo que supongo que Costas lo habrá visto adentro de la cancha y habrá elegido por qué hacer este cambio. Y bueno, fue tan parejo que se terminó diciendo por un penal, ¿no? Así que bueno, Estudiantes, merecido campeón del fútbol argentino. Y esperemos que el torneo que viene, a pesar del formato y a pesar de cómo son los equipos, que la verdad, en mi opinión, no me gusta para nada el formato, sea un poco más entretenido porque a pesar de que a mí me gusta este fútbol de, de balones largos, de contraataque, yo soy una persona que le gusta este fútbol, es verdad que ver que todos los equipos juegan así te termina aburriendo un poco, por eso a mí se me generó una simpatía por Gimnasia porque tenía un juego más asociado, porque era un poco más vistoso. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Espero que tengan una buena noche. Nos vemos.